Bien, en este tutorial vamos a ver otro aspecto negativo de nuestra relación con los hongos. Y en este caso estamos hablando de las intoxicaciones. Vamos a hablar de micetismo cuando hablamos de una intoxicación por consumir un hongo tóxico. Ya sea de manera voluntaria o involuntaria, ustedes consumieron un hongo y ese produjo algún tipo de patología. Entre las patologías menos severas, les presento estos ejemplos. El cucumelo. Ustedes habrán escuchado la canción del cucumelo. Bueno, el cucumelo es un hongo, Psilocybe cubensis, que crece en los prados, en los céspedes, en Argentina, en Uruguay. ¿Ya? Este hongo blanco produce alucinaciones, de ahí que su consumo esté penalizado en estos países. ¿Ya? No cualquiera puede entrar a un bosque y empezar a cosechar este hongo. ¿Por qué? Porque es un hongo tóxico. Ahora, en Chile, en los bosques de Concepción, podemos encontrar este otro hongo. Fíjense lo bonito que es, Amanita muscari. Amanita muscari es un hongo también tóxico que produce un tipo de micetismo bastante leve que afecta al sistema nervioso central y que genera alucinaciones. Ahora, un tipo muy particular de alucinaciones en las cuales se altera la percepción de los objetos, pudiendo ver que los objetos que nos rodean aumentan de tamaño o por el contrario, disminuyen de tamaño. Es decir, si estamos frente a una persona, podemos ver que se transforma en un gigante o esa persona se transforma en un duende. Ahora, este hongo es muy común en el hemisferio occidental y su consumo data de mucho tiempo, está registrado. Así que hay algunos autores que piensan que probablemente muchos de estos personajes mitológicos tan frecuentes en diversas culturas serían producto del consumo y la intoxicación de estos hongos. Pensemos que una persona puede consumir estos hongos de manera accidental. Pensemos en alguien de la Edad Media, ¿ya? Una época en la cual la dieta era muy pobre en proteínas y por lo tanto los individuos eran muy susceptibles a hacer este tipo de intoxicaciones y podría ver que su realidad se ve alterada. Ese sería probablemente el origen de muchos cuentos de hadas. Las hadas, los duendes, los gigantes, a lo mejor provendrían del consumo o la intoxicación por estos hongos. Fíjense, acá tenemos unas estatuillas religiosas de Centroamérica de la etapa precolombina en las cuales podemos ver varias deidades asociadas a estas estructuras que claramente son callampas, basidiocarpos. Así que eso refuerza la idea de que el consumo ritual de algunos hongos podría haber provocado o generado un impacto en nuestra cultura. Ahora, este es un caso muy particular, las intoxicaciones por hongos alucinógenos. En general, es mucho más frecuente encontrarse con hongos que provoquen patologías más severas, que van desde la necrosis hepática, es decir, dañan al hígado, el órgano más resistente de nuestro organismo. Bueno, el consumo de algunos de estos hongos puede provocar la pérdida del hígado. Cuando no, vamos a encontrar algunos que inducen hemorragias, otros que producen toxinas que son poderosos carcinógenos. Incluso algunas toxinas pueden ser estrogénicas e inducir el aborto. Es decir, podemos tener serias complicaciones por consumir hongos. Así que la moraleja de esto es que no se consumen hongos que uno no conozca o de los cuales no esté seguro. Ni siquiera conviene hacer experimentos. ¿Por qué? Porque si se salvan
de hacer una intoxicación, un micetismo, por las características de los hongos, de la pared celular de los hongos, lo que podrían generarse es una severa reacción alérgica. Así que siempre vayan sobre seguro. Ahora, el consumo del hongo no es la única forma en que se pueden ustedes intoxicar. Las toxinas de los hongos a veces contaminan los alimentos. Pensemos en una harina en la cual ha crecido un hongo microscópico, ustedes no lo vieron, el hongo se murió, pero dejó sus toxinas, sus micotoxinas, y ustedes consumen alimentos derivados de esa harina. Bueno, se van a enfermar, van a hacer un cuadro. Y esto era muy frecuente durante la Edad Media, en la cual no se sabía cuál era el origen de la mayoría de las enfermedades infecciosas. No se hacía correlación. Sencillamente eran los designios de Dios. Acá tenemos una iglesia. Esta es una iglesia en España, una iglesia medieval, fíjense, de estilo románico, y que está adornada con unas pequeñas estatuas muy interesantes. Fíjense, esto es la representación de una pierna. ¿Ya? Acá tenemos la rodilla, acá tenemos el pie. Y fíjense, el pie está siendo devorado por un demonio. Esa era la interpretación de una patología muy frecuente llamada el fuego de San Antonio. Era muy frecuente una enfermedad en la cual los individuos de la noche a la mañana comenzaban con dolores en sus extremidades, un dolor profundo, como si se estuvieran quemando, ¿ya? Y estos individuos gritaban de dolor, iban y le pedían ayuda a la gente más sabia de su época, que eran curas, monjes, etcétera, ¿ya? Y ellos, ¿qué les recomendaban? Para curarse de la enfermedad, haga una peregrinación. Haga una peregrinación, o hacer una peregrinación implicaba salir del pueblo y visitar un templo dedicado a este santo, San Antonio. Y muchos de estos individuos obedecían, hacían la peregrinación y se curaban de esta enfermedad. Bueno, la explicación microbiológica de esta historia es que durante la Edad Media se consumía mucho centeno para la producción de harina y con ella se producía pan. Ahora, ese centeno, así como otros granos, se contaminaban fácilmente con este hongo, Claviceps purpurea, que lo tenemos acá. ¿Ya? Esto negro es un estolón. Y bueno, la gente no sabía que esto era tóxico, así que sencillamente todo lo molían, hacían la harina y consumían entonces un pan que estaba contaminado con esta toxina, la ergotamina. Eventualmente también se podían encontrar en esta harina también cantidades pequeñas de ácido lisérgico. Pero lo importante para esta historia es que la ergotamina actúa a nivel del músculo liso, haciendo que se contraiga. Ahora, ¿qué músculo liso es relevante en este caso? El músculo liso que cubre o que envuelve a las arterias. Entonces lo que pasaba es que, producto del consumo de ergotamina, esta arteria o este músculo liso se contraía y cerraba este lumen, impidiendo el paso de sangre. Ahora, cuando no hay circulación de sangre, se produce una necrosis. Fíjense cómo está este pie, totalmente necrosado por isquemia, es decir, retención de sangre, y si se fijan, parece como que estuviera quemado, lo que refuerza la idea de que es el fuego lo que está provocando las lesiones. Además, el dolor asociado a una isquemia normalmente se siente como una quemadura. Entonces, ¿cuál es la explicación de la sanación provocada o que obtenían algunos de estos individuos? Bueno, que al hacer la peregrinación a un templo lejano a sus pueblos, ellos en el camino dejaban de consumir este pan que estaba contaminado y por lo tanto se recuperaban de esta enfermedad. Bueno,
Bueno, y este es un ejemplo de lo que llamamos una micotoxicosis. Actualmente siguen habiendo casos, ya no de fuego de San Antonio, pero podemos tener intoxicaciones. Incluso se piensa que algunos tipos de cáncer serían provocados por aflatoxinas, es decir, toxinas de Aspergillus que contaminan granos de trigo y de otros cereales. De ahí que se haga un severo control sobre los niveles de estas micotoxinas en muchos alimentos. Y eso es lo que les quería comentar en relación a las intoxicaciones por hongos.